Reporte 100. Y está con nosotros Alejandro Aguilar Seleni, precisamente una de las personas más informadas de las comunidades indígenas de Sonora, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Kuxiarim, como dicen los Tono Odam, Shosta, dicen los Comcac. Aquí, gracias por la invitación, contentos de estar platicando. ¿Te recuerda Echeverría, el presidente Obrador? Me recuerda a ese tiempo, a esos procesos, a esos modelos, pero pues el tiempo ha pasado, las condiciones son diferentes y se requiere una estrategia más de fondo, una serie de programas más determinantes. De los años 70 a la fecha, el desplazamiento lingüístico ha sido tremendo. Teniendo esa infraestructura, teniendo todo ese ímpetu que se dio en aquellos años, fue determinante en generar procesos de desarrollo, pero no en darles continuidad, no en darles forma. Si se asoma uno por Punta Chueca, se encontrará uno con infraestructura abandonada. La planta congeladora, que era lo que supondría la autonomía como pescadores de los seris, pues se quedó en el abandono. Se había construido una gran pipa de agua, un gran tinaco, que nunca tuvo agua, que nunca funcionaron las casas. Las casas eran de concreto prefabricado, pero con techos de asbesto, lo cual hoy en día reconocemos como prohibidísimo por el problema del cáncer. Entonces, en lo que veo actualmente es mucho el discurso de la campaña. Creo que ya no estamos en campaña, más bien se requieren programas, proyectos concretos. En varias ocasiones los propios Comcac han dicho, lo único que le hemos pedido al gobierno es agua, y es lo único que no nos han dado otros programas que no han tenido continuidad. Y en este momento creo que se requieren acciones más estratégicas, acciones más decisivas, pero sobre todo la participación de las distintas voces. En este caso, en la política actual, no hay un delegado federal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Se piensa que los centros coordinadores en las distintas regiones sean la punta de lanza de esta nueva etapa del desarrollo, pero siento que falta una coordinación. En nuestro caso, como Instituto de Antropología, somos coadyuvantes de este proceso de desarrollo, y es momento en que no se ha dado la forma, las bases para un diálogo, para un diagnóstico de lo que sucede en las comunidades, aprovechando pues la experiencia de diversos investigadores, centros de investigación que están aquí en Sonora, que tenemos una amplia experiencia en el trabajo con las comunidades, y que falta toda esa etapa de trabajo real, concreto, más allá de estos grandes eventos. Se vio con todos, es decir, el presidente estuvo con todos en las etnias, estuvo con todos los guarijíos, estuvo con todos los mayos, estuvo con todos los yaquis, porque ahorita me resaltan dos datos. Quienes se oponen a la presa Pilares, los Pilares, no tuvieron acceso al presidente en San Bernardo Álamos el día viernes, y ahorita nuestra corresponsal en Cajeme nos dijo que quienes se oponen al gasoducto tampoco tuvieron acceso al presidente. ¿Con quién sí habló el presidente y con quién no habló Alejandro Aguilar Seleni? Habló con la gente que está más de acuerdo, más en tratos con distintas instancias de gobierno, con autoridades que no están representando realmente a las asambleas comunitarias, y que están algunos de ellos siendo movidos por intereses como los que están detrás de la presa, los que están detrás del gasoducto. La comunidad que es realmente afectada por el proyecto de la presa allá en la región de San Bernardo, no tuvieron la posibilidad de entregarle una carta, de dialogar con él en su propio territorio, en San Bernardo, y tuvieron que esperar en el Chojoa la oportunidad para expresar su punto de vista. Un punto de vista que por lo demás está sostenido en procesos legales, en amparos que les dan el derecho a los guarijíos de una consulta libre, previa e informada, en la cual debería participar Semarnat, Conagua, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde hemos participado en procesos anteriores, y los procesos de consulta que no son realmente formales se han realizado con la gente que no está siendo afectada por el proyecto de la presa, por autoridades que en algunos casos han sido impuestas por los intereses de esta gente que está detrás del proyecto de la presa,
y que es como la persona que está siendo asaltada y dice, no se metan conmigo, el asalto está bien, el ladrón es muy, muy atento y todo esto, ¿no? En el caso del pueblo mayo hay un intenso debate político donde por un lado están los gobernadores que han sido reconocidos por las instituciones, por instancias no indígenas, digamos, y frente a ellos están los cobanaros, que son las verdaderas autoridades asociadas a las iglesias y a quienes no se les da realmente cabida en muchos proyectos, en muchos procesos. El año pasado hubo graves conflictos en torno a los nombramientos de regidores étnicos y esto tiene que ver con los intereses de partidos políticos, de ayuntamientos, de proyectos como minas y todo este tipo de cuestiones que están interviniendo en las formas de decisión de las comunidades, están interviniendo en nombrar autoridades y de esta manera pues dificultan el desarrollo de cada pueblo. Es lo que sucedió también en el caso de los yaquis, donde tiene un compromiso hecho explícitamente de reunirse con la gente de Loma de Bacum, escuchar sus justos derechos e intereses y poder avanzar en este proceso, ¿no? En el caso de los Comcac es diferente, hay más unidad en este momento en la comunidad, en la región, escuchamos los planteamientos, las solicitudes del gobernador tradicional, pero a la larga la gente se queda con la idea de que los seris solamente son los de Punta Chueca, se olvida el asunto de desemboque. Evidentemente a nivel estatal se requiere mucho más trabajo, mucho más una mejor relación con los pueblos, no solamente para ver qué problema tienen y cómo los sacamos de la carretera o evitamos las protestas, sino para realmente generar procesos de desarrollo regional. No hay que olvidar que los pueblos están en el centro de territorios donde tenemos ríos, bosques, desiertos, humedales, que estamos teniendo el riesgo de perderlos y esto es muy dramático. Sí. Estuvieron presentes, pero no estuvieron en el diálogo propiamente gente del pueblo Pima, Tonodam, Cucapac, Icapú, pero no estaban incluidos en la agenda, no estaba incluido en un diálogo. Y además un diálogo pues requiere más participación de ambos lados, no solamente unos cuantos conferenciantes o expositores o autoridades, sino generar procesos de trabajo concreto, ¿no? Y en algunos casos, algunas de las autoridades no son las que están avaladas por la mayoría de las comunidades que están afectadas por muchos problemas no se hicieron presentes. Me causa preocupación un tema tan grave como es la invasión del cristal por muchas regiones y comunidades, prácticamente no fue tomado en cuenta. Y el pensar más en una carretera entre Quino y Hermosillo que entre el problema del agua de la comunidad Comcac, pues nos da a ver que hay prioridades que deben ser revisadas. De hecho, se resalta que en esta gira la gobernadora obtuvo pues 600 millones de pesos o va a obtener para terminar la presa, que la gobernadora le planteó el proyecto Sonora con planes de los ayuntamientos de Morena y demás para infraestructura y que no se van a cerrar los 5 Covach, que se quedaron sin presupuesto federal y que se puede gestionar lo de la carretera. ¿Eso le sirve a las comunidades indígenas? En general yo pienso que es un error ver todo esto de esta manera. Estos 600 millones que se manejan para la presa en realidad ponen en riesgo la existencia de la cultura guarijío, no son para su desarrollo, no son para su beneficio. Si uno recorre el camino de Punta Chueca a Desemboque es toda una aventura. Y lamentablemente, por otro lado, cuando se abren carreteras, que es el caso que tienen los Pimas, pues los problemas de narcotráfico, la presencia de los sicarios se incrementó de una manera terrible, de tal suerte que no es solo el desarrollo visto en carreteras e infraestructura, sino lo que en sexenios anteriores se llamaba desarrollo con identidad, donde debe tenerse un proceso más participativo, más de apoyo. Los pueblos saben muy claramente sus problemas, el problema es
cómo llevar a cabo estos programas. Sí. Y eso es lo que se debería estar trabajando ya. Insisto, hay instancias del gobierno del estado de Sonora, hay instancias federales, hay organismos municipales, y se requiere realmente trabajar en conjunto, salir del ámbito de los colores de los partidos y asumir que tenemos una riqueza cultural con los pueblos originarios, de conocimientos, de saberes. Es dramática la situación de las lenguas indígenas. Hay un grupo de trabajo, grupo de amigos de las lenguas amerindias, que están planteando que hay que modificar totalmente la política del lenguaje. En Sonora seguimos teniendo el problema de que la mayoría de los maestros son mayos, con los pimas, con los guarijíos, con los sodam, hay maestros mayos, entonces eso no es una educación indígena. En las escuelas primarias es donde se está perdiendo más los idiomas indígenas, que es donde deberían fortalecerse en primer lugar. Y si nos vamos con los programas de salud, de vivienda, nos daremos cuenta de que en el fondo hay mucha simulación, no hay el entendimiento de quiénes son estos pueblos, y todo se quiere resolver con pequeñas casas de fraccionamiento, con modelos urbanos que no corresponden a la vida de estos pueblos, al conocimiento de ellos. Insistimos en pensar que son pobres, que no saben, cuando la realidad es muy diferente, y es lo que se debería estar reconociendo y valorando. Sí, Alejandro Aguilar Seleni, finalmente, pues para invitar a la presentación de tu libro en el marco de la Feria del Libro de Hermosillo, La Ramada de Babel, se presenta esta semana. Esta semana, el miércoles 30 de octubre a las 8 de la noche en el Callejón Velasco, entre los dos palacios de gobierno, el municipal y el estatal. Es una obra poética que he escrito a lo largo de 30 años, que he tenido el privilegio de que haya sido traducida a los diferentes idiomas indígenas de Sonora. Cada uno de los capítulos está relacionado con un pueblo indígena, pero está visto desde la perspectiva del poeta, no tanto del antropólogo, aunque siempre vamos juntos, y es un homenaje precisamente a la diversidad lingüística, a la diversidad cultural, a la riqueza de los idiomas sonorenses, de la cultura de sus pueblos, que es algo que no tenemos ninguna razón, ningún sonorense, para no acercarnos a conocer, a valorar y comprender. Y aquí la idea es que puede uno leer, en una página está el poema en lengua indígena y en el otro en español, y ver cómo funciona el juego de las palabras, digamos. El miércoles. Este miércoles 30 a las 8 de la noche. 8 de la noche en Callejón Velasco. Ahí los esperamos. Alejandro Aguilar Seleni, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.